Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal La Pizarra Andrés. En el día de hoy vamos a hablar sobre tipos de interés. Y es que hace muy poquito habéis visto cómo el Banco Central Europeo ha reducido los tipos de interés en la eurozona desde el 4,5 al 4,25%. Y muchos de vosotros me habéis estado preguntando, Andrés, ¿qué significa esto? ¿Cómo va a afectar esto a mi hipoteca? ¿Cómo va a afectar esto a mi fondo monetario, a mi depósito, a mi bono, a mi lo que sea? Y la idea no es solo explicaros un poco cómo afecta esta bajada de tipos a los principales activos, sino también entender un poco qué son, cómo se mueven, quién los mueve, qué propósito tienen y todo este tipo de cosas, ¿no? Porque esto es algo muy sencillo, creo que si os lo explican de una forma quizá un poco superficial vais a comprender lo más básico sobre ello y no vais a tener que preguntar nunca más, oye, han bajado los tipos, ¿qué significa eso, no? Bueno, entonces entrando un poco en materia, volviendo a lo que ha hecho el Banco Central, ¿vale? Bajar los tipos. ¿Cómo se mueven los tipos de interés? Normalmente se mueven de cuarto en cuarto de punto, es decir, lo normal es ver bajadas pues, de un 4,5 a un 4,25, de un 4,25 a un 4 a un 4, de un 4 a un 3,75. A veces se hace una bajada de medio punto, que sería como una bajada doble, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y eso hubiera sido que de 4,5 se bajara a 4%. ¿Qué significa esto del tipo de interés así? De una forma explicada muy sencilla, pues no es otra cosa que el coste del dinero, ¿vale? Entonces lo que hace el Banco Central es decidir cuánto cuesta prestar o tomar prestado dinero, ¿no? Cuando el tipo de interés es más alto, cuesta más pedir prestado, y cuando es más bajo cuesta menos, tan fácil como eso, ¿no? Entonces se mueven de esa forma escalonada y es el Banco Central en el que en diferentes reuniones a lo largo del año, hay una al mes, una por cada banco, es decir, el Banco Central Europeo hace su reunión mensual. La Fed, que es el Banco Central americano, hace también una al mes. Quiero decir, el Banco Central de Japón también hace una al mes. Y ahí deciden un poco en la política monetaria qué es lo mejor para la economía y deciden si bajar o subir tipos, ¿vale? Así que ya sabemos que cómo se mueven y que se hace una vez cada mes se plantea, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ahora mismo llevábamos desde 2019 sin ver ni siquiera ni una bajada de tipos, ¿vale? Por eso esta noticia pues llega un poco de ahora veremos por qué ha sido, ¿no? ¿Quién los mueve? Ya lo acabamos de decir, ¿vale? Los bancos centrales. Los bancos centrales son los que deciden la política monetaria de las diferentes zonas geográficas. Pues en Europa el Banco Central, y en Japón será el Banco Central japonés, y en Estados Unidos la Fed, y así sucesivamente. Todo el mundo tiene, digamos que los dueños de cada divisa tienen la obligación de establecer una política monetaria, de qué hacer con los tipos de interés para que la economía vaya hacia un lado o hacia otro. Y aquí es donde viene un poco esta pregunta, ¿qué propósitos tienen? ¿Vale? Esto es quizá lo más importante. Si hemos entendido que la definición de tipo de interés es el coste del dinero, pues podemos entender también que si dificultan el acceder al dinero, como puede ser con tipos altos como los que tenemos, lo que se pretende es que se consuma menos y por tanto que la inflación baje, ¿vale? Para mantener a raya la inflación, lo que tenemos son tipos altos. ¿Cómo hemos llegado a estos tipos altos? Pues básicamente la historia, así contada de forma rápida, es que en el momento del COVID y ese entorno en el que tuvimos un tapón al consumo, por decirlo de alguna forma, no había inflación, no había crecimiento, por decirlo de alguna forma. Entonces, los bancos centrales se dedicaron a imprimir dinero y a bajar los tipos mucho, ¿vale? Toda esta impresión de dinero y toda esta bajada de tipos hicieron que entrara un montón de consumo a la economía, que la inflación creciera a cotas a las que no estábamos preparados para tener o que no queríamos tener, inflación muy alta, por encima del 6-7% en Estados Unidos, una locura. Entonces se tomaron las decisiones de subir tipos, por eso desde 2019 no hemos visto bajadas en ningún punto. Ahora ya con la inflación a raya, lo que vamos a ver es poco a poco bajadas de tipos, ya que estos tipos se consideran altos y en una sociedad endeudada como puede ser la nuestra o la americana, pues hay que dar un poco de facilidad, ¿vale? ¿A quién se da facilidad? Entonces, si ya hemos dicho que bajada de tipos lo que hace es facilitar a la gente a tener créditos, por decirlo de alguna forma, pues entonces la gente que tiene hipotecas y tiene hipotecas variables, por ejemplo, pues ahora va a pagar menos. Las empresas que tienen deuda y tienen préstamos, los nuevos préstamos que pidan ahora van a ser más baratos. También recordemos que esta bajada es muy pequeña, del 4,5 al 4,25, con lo cual, aunque estamos en la senda adecuada para aliviar un poco la economía, seguimos teniendo tipos de interés altos, ¿vale? Que se entienda muy claro que esta bajada es pequeña, es de una de las muchas bajadas que está esperando hacer el Banco Central Europeo si la cosa va bien. ¿Por qué se hace poco a poco? Porque lo que se pretende es mantener la inflación a raya. Ha costado mucho, muchas subidas de tipos y muchos meses con tipos altos para poder dominar, por decirlo de alguna forma, la inflación, como para llegar ahora y bajar tipos de golpe de forma muy abrupta y que la inflación se vuelva a disparar de nuevo, que es lo que no queremos, ¿no? Luego cuando os preguntáis, oye Andrés, ¿qué es todo eso de
los precios de las casas actuales o lo caro que es ir al supermercado a hacer la compra y todo eso ha venido por una inflación desmedida que viene precisamente pues eso, de tipos de interés muy bajos durante el COVID o similar, en el que digamos que se imprimió mucho dinero y las cosas, pues eso, cuanto más se consumen, si más aumenta la demanda, más aumenta el precio, ¿no? Entonces, el propósito que tiene este tipo de política monetaria es poco a poco ir estabilizando estos tipos de interés en algo menos agresivo para la economía, que fomente un poco más pues, lo que es el consumo sin elevar la inflación, ¿vale? Que es la primera premisa. Entonces, una vez hemos entendido eso y hemos entendido que esto funciona como un tapón, los tipos de interés funcionan como un tapón al consumo, entonces, ¿cómo afectan los tipos a los diferentes activos? Vale, pues una bajada de tipos históricamente supone una subida en la renta variable. ¿Por qué decimos esto? Pues por lo que hemos explicado anteriormente. Se producen dos cosas. Por un lado, por el lado de la demanda, los consumidores pueden demandar más. Insisto, esto se vería reflejado con bajadas de tipos mucho más altas, ¿vale? Esta bajada es mínima, con lo cual si siguiéramos viendo bajada, muy probablemente esto se produciría. ¿Qué pasa con los consumidores? Que tienen más acceso a créditos, tienen más acceso al dinero y el dinero es más barato, con lo cual para consumir es más sencillo. ¿Y qué puedes consumir? Pues puedes comprar un móvil más caro o puedes comprar un coche. Toda esta sociedad que vive hoy endeudada, desde mi punto de vista, de una forma errónea, en un montón de productos, pues les facilita el consumo, con lo cual las empresas van a facturar más. ¿Qué más encontramos? Pues que las empresas se pueden financiar a un mejor tipo. Si se financian más barato, quiere decir que van a ganar más dinero, que van a pagar menos intereses por la deuda, con lo cual se pueden apalancar, lo que hemos nombrado muchas veces en el canal. Las empresas, cuanto más bajo es el tipo de interés, más les sale rentable tener deuda y jugar con esa deuda para hacer beneficio. Entonces, históricamente, si mejora el consumo si los consumidores consumen más y las empresas tienen más facilidades para utilizar el dinero que no es suyo, en forma de préstamo, pues entonces normalmente la renta variable sube. ¿Qué pasa? Que la renta variable está en unos niveles que ya no sabemos ni siquiera si esto se va a sostener. A priori, hoy que han bajado los tipos, que estoy haciendo el vídeo, hoy que han bajado los tipos, parece que la renta variable se mantiene en verde, con lo cual más o menos se mantiene un poco lo que es el manual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, que esto, insisto, en el largo plazo Dios dirá, y lo que os estoy explicando, la bajada no es lo suficientemente grande como para aquí sacar conclusiones desmedidas, ¿no? La renta fija, lo he querido separar en dos tipos de renta fija, ¿vale? Que ya los conocéis aquí en el canal. Corto plazo o ultra corto plazo, que serían fondos monetarios, y largo plazo. Los de muy corto plazo, aquí podríamos poner medio largo plazo, ¿no? Pero bueno. En los de muy corto plazo, esta bajada de tipos es negativa, ¿vale? ¿Por qué es negativa? Pues para muchos estaréis pensando, pero Andrés, si ya sabemos, ya nos has explicado más veces que hay una relación inversa entre los tipos de interés y el precio de los bonos, ¿cómo es posible que si bajan los tipos de interés, los bonos de corto plazo bajen también? No es que bajen, pero como son bonos que están muy cerca de su vencimiento, lo que pasa normalmente en este tipo de bonos o fondos monetarios y demás es que el bono vence y el gestor compra un bono nuevo que tiene un tipo de interés más bajo porque los tipos han bajado. Entonces, para bonos que están muy cerca de su vencimiento, la duración, que es lo que hace que el bono sea más sensible o menos a estos cambios en los tipos, la duración es cero, o sea, la duración no hay duración, y entonces si no hay duración no hay relación inversa con los tipos de interés, cosa totalmente diferente con los bonos de largo plazo. Los que lleváis siguiéndome tiempo ya habéis visto varios vídeos en el canal en el que podemos decir que si esto continúa y las bajadas siguen dándose en los próximos meses, la renta fija de largo plazo tiene sentido. ¿Por qué? Porque los bonos futuros, los bonos que van a salir después de estas bajadas de tipos, tienen unos peores cupones que los bonos actuales. Por lo tanto, los bonos actuales, que son estos bonos de largo plazo, tienen un cupón que ya no se puede conseguir en el mercado y por tanto el precio sube. Entonces, diferenciar en renta fija lo que son bonos de muy corto plazo que no tienen duración y que a medida que se compren nuevos van a tener una peor rentabilidad porque los tipos de interés son más bajos, con esos bonos que sí que tienen una duración muy prolongada y cada bajada de tipos hace que se aprecien, que el precio del bono suba, ¿no? Entonces, diferenciar eso porque aquí yo ya os he dicho bastante que deberíais ahorrar en fondos monetarios, pues ya sabéis que los fondos monetarios van a dar un poquito menos mientras sigan bajando tipos, aunque insisto, suelen ser la mejor opción para ahorrar, ¿no? Para que los utilicéis como alternativa a tener el dinero parado en el banco. Entonces eso por un lado. Los inmuebles, ¿qué pasa? Pues en teoría el precio de los inmuebles subiría. ¿Por qué subiría? Pues muy sencillo. Si el coste de financiarse de las hipotecas es más barato, ahora mismo comprar un inmueble va a ser más barato que comprarlo hace un mes.
Con lo cual, si siguen bajando tipos, entonces el acceso a las hipotecas hará que la compra sea más accesible, y no es solo accesible para el que necesita una vivienda, sino también más accesible para el que quiere comprar para invertir. Recordemos que gran parte del beneficio de los inmuebles está cuando hablamos de inversión, en hacer la compra apalancada, hacerla con deuda, hacerlo con hipoteca, y si te están bajando los costes de ese negocio, por decirlo de alguna forma, entonces comprar para hacer negocio sale más rentable. Entonces, no solo es más accesible para aquellos que necesitan una vivienda, sino que también es más interesante para aquellos que quieren invertir, con lo cual más bajadas de tipos implicarían mayor demanda de inmuebles, por lo tanto que subieran los precios. Insisto, esto ha sido históricamente, con esta bajada de tipos a lo mejor de momento no vemos nada, pero lo que dice el manual, digamos, por decirlo de alguna forma, es esto. Divisas, ¿qué pasa con las divisas? Creo que ya lo he explicado alguna vez. Bajan. ¿Por qué bajan las divisas? Pues muy sencillo, si los tipos de interés en la eurozona bajan, los productos de renta fija de la eurozona también bajan de rendimiento, tal y como hemos dicho en esos bonos de corto plazo o lo que serían bonos actuales, ¿vale? Recordar que los que sí suben son los bonos antiguos, por decirlo de alguna forma. Los bonos que ya existían suben de precio, los nuevos pagan menos cupón. ¿Qué pasa si la renta fija, por ejemplo, de la eurozona paga menos? Pues que la gente se va a otro continente a consumir esa renta fija. Entonces se produce lo que se denomina el carry trade, que no sería otra cosa que, por ejemplo, vender euros para invertir en dólares. ¿Por qué? Porque los tipos de interés, por ejemplo, en Estados Unidos son mayores, asumiendo niveles de riesgo muy similares, que son prácticamente cero en la eurozona y en Estados Unidos cuando hablamos de bonos de calidad, pues la gente prefiere invertir en dólares que invertir en euros. ¿Qué se produce automáticamente? Que la gente vende sus euros y compra dólares, por lo cual se produce una devaluación de la moneda, y históricamente bajadas de tipos hace que la de moneda se devalúe. Insisto, esta bajada es muy pequeña, me he metido a ver el euro dólar ahora que acaba de ocurrir, como quien dice, estaba ya descontada en el mercado y ni siquiera el euro dólar cae absolutamente nada. Pero, lo que digo, de forma creciente, como habéis podido ver y alguna vez os he explicado, en Japón los tipos de interés están al cero, y por tanto la divisa, el yen japonés, está en mínimos de 20 años porque se produce un carry trade masivo, es decir, casi nadie quiere tener plazo fijo en yenes porque no paga nada y prefiere cambiarlo a otra divisa y obtener las rentabilidades del dólar, del euro, de lo que sea, ¿no? Las rentabilidades de la renta fija en dólares, en euros, lo que sea. ¿Por qué? Porque en Japón no dan nada. Ese cambio tan masivo de yenes a euros, a dólares y demás hace que la divisa de Japón se devalúe cada vez más y por tanto esté súper devaluada, ¿no? Esto es lo que se conoce como carry trade, huir de donde los tipos de interés están muy bajos y hacer que la moneda se deprecie, ¿no? Y por último, las materias primas, que aunque en este caso el efecto es un poco ambiguo, sí que podemos decir que las materias primas, puesto que se utilizan mucho en la producción industrial, me da igual si hablamos de energía o producción agrícola o similar, sí que podemos decir que si la bajada de tipos de interés hace que sea más sencillo que se expanda la economía y que las empresas crezcan más y que se ponga más en producción, podríamos decir que también de forma indirecta podrían verse más solicitadas estas materias primas y por tanto una mayor demanda implicaría un mayor precio de las mismas. Insisto, esta subida ya sí que es un pelín más rebuscada, basándome un poco en mi experiencia y en mis conocimientos de que las materias primas funcionan muy bien en ciclos expansivos, donde se facilita un poco lo que es la industria y la producción y demás, y desde luego que bajadas de tipos, como ya hemos visto en la renta variable, pues hacen que en principio las industrias lo tengan más sencillo y puedan producir y demandar más, ¿no? Entonces en ese aspecto pues también podríamos ver una subida de las materias primas en el largo plazo, insisto, todo esto suponiendo bajadas continuas de tipos de interés, bla bla, ¿no? Entonces esto ha sido un poco todo, más o menos, ya por lo menos que sepáis lo que son los tipos, lo que se puede esperar si esto sigue bajando y que sobre todo que tranquilidad a todo el mundo, porque no pasa absolutamente nada. Todo lo que funcionaba ayer sigue funcionando hoy, no es un cambio de tipos de interés muy grande que se diga, es más bien pequeño, e incluso aunque vengan pequeñas bajadas a lo largo de los próximos meses, pues que sepáis eso, que os puede beneficiar en ciertos casos, como a la hora de pedir un préstamo para comprar un inmueble, y que os puede perjudicar en otras cosas, como por ejemplo tener renta fija de corto plazo, fondos monetarios, que hasta ahora ha sido una manera, y lo sigue siendo, una manera perfecta de ahorrar sin dramas y aprovechándote de los tipos de interés. Dicho esto, los tipos siguen altos y tampoco hay que sacar nada de esto de contexto, simplemente pues que tengáis los conceptos claros. Nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y si tenéis dudas me las dejáis aquí en comentarios, suscribiros, dejarme un like, todas esas cosas,
y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide La Pizarra Andrés.